Estamos de regreso en QTF. Vamos a platicar sobre las relaciones entre México y Colombia. Se cumplieron apenas el año pasado 200 años de estas relaciones diplomáticas entre ambos países, pero bueno, sabemos que hubo elecciones recientemente y la pregunta es justo eso, ¿cómo van a cambiar estas relaciones entre ambos países? Malca Novigrod, ella es internacionalista y nos va a platicar de esto. Malca, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Ay, Fernanda, qué qué gusto Malca. saludarte. Muchísimo Igualmente. gusto, Emilio, también. Eso, mero. Todo Ay, con pero qué cariño, gusto. con se debe, igualmente. Oye, a ver, ¿cómo ves el tema de Gustavo Petro, A ver, es un exguerrillero? tema muy A interesante. ver, Te voy a decir una cosa, Fernanda. La verdad es que las relaciones con México-Colombia siempre han sido buenas, pero aquí se está poniendo una parte de una pieza mucho más grande en un esquema, por lo menos en el ámbito internacional, que va a hacer encajar muy bien a Petro dentro de este eje progresista que tanto ha hablado tanto nuestro presidente como Gabriel Boric, como Alberto Fernández en Argentina. Entonces, él se incrusta más en esta, a ver, se ha dicho de la izquierda tomando posesión otra vez de una forma muy fuerte en América Latina, izquierda entendida a lato sensu, porque tienen grandes diferencias. Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que Petro pues, es una figura que esboza una narrativa muy populista, tiene muchos símiles con cómo llegó Andrés Manuel al poder sí. también, por ejemplo, ambos con una gran legitimidad en una votación donde históricamente la gente salió masivamente a votar, donde hay un fracaso de los partidos tradicionales que no han sabido capturar la atención ni los corazones del electorado. Y eso no solo es Latinoamérica, si vemos la votación francesa también, los partidos tradicionales ni pintaron en la elección. Y lo mismo está sucediendo. Entonces, bajo macrocosmos que estamos viendo político de Latinoamérica, Gustavo Petro se encaja muy bien en esta narrativa y en este actuar de estas nuevas izquierdas y nuevas formas de tratar todos estos descontentos que se conglomeran en estos diferentes países por razones distintas, pero lo que sí vemos es que factores como la inflación, como la pandemia y como la desigualdad, la impunidad, temas muy transversales en todas las economías y países latinoamericanos están otra vez tomando una votación más de descontento. A- a- Ahora, Malca, a ver, la izquierda, hay una izquierda, perdón que lo plantee de esta manera, pero me parece fácil. Hay una izquierda sana, hay una izquierda actualizada, hay una izquierda buena, por decirlo así. socialdemócrata. Sí, la izquierda democrática, exactamente, bien lo dices. Pero hay una izquierda de tiranos que es lo que ha marcado importantemente la historia de América Latina, de Latinoamérica. Y además, pues cada vez aparecen más de estos que no tienen gobiernos, tienen regímenes. ¿Es Gustavo Petro una izquierda no democrática? A ver, te voy a contestar de dos formas. La primera es que en la narrativa que esbozan estos populistas durante las elecciones tiende a ser muy diferente a lo que hacen una vez tomando el poder. Exactamente. Utilizan el lenguaje democrático para tomar el poder y después vamos descubriendo que finalmente no les gustaba tanto la democracia. Eso es lo primero. Lo segundo es que no creo que Petro necesariamente sea ese tipo de líder. No me puedo llevar una sorpresa. Por lo que ha dicho, o sea, no le encanta la clase corporativa ni le encanta los capitalistas. Sí vemos que todos comparten una narrativa de desprecio al capitalismo. ¿Y por qué? Pues porque en cierta manera el capitalismo no ha dado los frutos que ha prometido y ha concentrado la riqueza en pocas manos en países que tienen una pobreza muy marcada y en donde francamente hay elementos para que hagan esa retórica muy rica y muy atractiva para el electorado. Ahora, el electorado en tiempos de inestabilidad, como los que plantea una pandemia, como los que plantea la inflación, como los que plantea una revolución industrial a la puerta que está cambiando enormemente al mundo, buscan líderes que les den certeza. Y esta narrativa les da certeza.
Desafortunadamente es narrativa y es el canto de las sirenas en muchos casos, ¿no? Y lo estamos viendo en todos los países. El problema con un líder como Gustavo Petro, yo creo que va a ser más similar a un Boric, a un Gabriel Boric, pero no lo sabemos, Fernanda. La verdad es que hasta que tome el poder podemos determinar, hay ciertos elementos en su programa que a propósito va a tener mucha dificultad en implementar porque no tiene mayoría en el Congreso, donde habla de cobrarle más impuestos a la clase más holgada, donde habla de dar muchos apoyos, como en México, a las madres solteras, e incrementar los programas sociales, y para eso necesitas muchísimo dinero. ¿De dónde lo va a sacar? Esa es una gran pregunta. Pues es lo que también nos preguntamos por acá. Claro, entonces se vuelven palabras un poco vacías, Fernanda. Se vuelve una narrativa increíblemente atractiva para la gente que quiere un cambio, que ha visto que sus partidos tradicionales no han dado el ancho y que le quiere dar una oportunidad a quien viene y le promete todos estos cambios porque resuena eso en su alma y porque la democracia, digámoslo con todas sus palabras, la democracia no ha dado los frutos que tendría que haber dado. Es una idea bastante etérea para muchos que no se ha plasmado en la realidad. Entonces, cuando un líder viene y les plantea todas estas ayudas, pues entonces se vuelve muy atractivo. A mí me gustaría en otro momento, porque creo que no nos va a dar tiempo a ahondar, en esta mujer, la primera vez en la historia de Colombia, que una mujer afrocolombiana está cerca de la cima del Poder Ejecutivo. Francia Márquez, ex empleada doméstica. Me recuerda mucho, ¿cómo se llama esta mujer de Nueva York que era mesera? Casio. Esta mujer que se puso a competir con este candidato, el típico canoso gringo, ¿no? Y que arrasó con él, porque justamente se quitaba el mandil de mesera y decía, voy a hacer mi campaña. Y entonces se iba, botaba el mandil y se iba a campaña y le fue extraordinariamente bien. Así Francia Márquez, mucho, ¿no? Resuena mucho con el electorado este espíritu de poder de social, la primera. Dos, es una mujer afrocolombiana que también resuena en otro plano con las clases más bajas que se sienten discriminadas, como en muchos países latinoamericanos, por una clase, digamos, lo más afluente, con origen europeo y con origen extranjero. Y lo otro es que es una activista ambiental. Entonces, mucha de la política dentro de la campaña fue también orientada hacia un tema muy de boga que mucha gente en Colombia, sobre todo por la geografía de Colombia, hace sentido. A ver, la geografía de Colombia, si uno viaja por Colombia, tuve la oportunidad de hacerlo trabajando por el Banco Interamericano de Desarrollo, es muy fracturada y tiene muchas montañas. Y la verdad es que el tema ecológico hace muchísimo sentido. Entonces, al esbozar ella con todo lo que implica y lo que representa una mujer empoderada, una mujer de una clase baja, una mujer luchona, por ponerlo de esta forma, más el elemento de activista ambiental, entonces fue una aportación muy grande. Bueno, también es un poco lo de Gustavo Petro, de Gustavo, este hombre que, oye, perteneció al M-19 desde los 17 años. Era un guerrillero recalcitrante. Pues, nunca había llegado a la izquierda en Colombia. Siempre habían sido de derecha, derecha, derecha. Y pues hoy llega a la izquierda. Desde los 40. Exacto, desde los 40, un guerrillero. Pues, ¿quién supuestamente entendería mejor a un colombiano que un guerrillero? Y es muy una locura. Porque la FARC hizo muchísimo daño por muchos años. Claro. En Colombia. El que llega un guerrillero, hombre, y después sobre el acuerdo de paz con la FARC en el 2016, pues es otro elemento que llama mucho la atención en un electorado que parece tener una memoria muy corta, Yo te agradezco, Malca, te mando un abrazo con mucho cariño. Nos estaremos comunicando pronto contigo. Muchísimo gusto, Fernanda. Gracias.